Amigos, amigas de Plenilunia, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio. Ahora nos encontramos en vivo desde la Ciudad de México, transmitiendo en vivo y en directo. Bueno, pues deseamos que donde quiera que se encuentren estén bien ustedes y sus seres queridos, y seguimos aquí transitando por esta situación complicada de la pandemia por COVID-19. Un tema que creemos muy oportuno es el de hablar acerca de las emociones que nos trae justamente este confinamiento, sobre todo pensando en que ya las autoridades de salud nos están indicando que poco a poco tendremos que salir de manera organizada, de manera paulatina a nuestra vida normal o a la nueva normalidad, como se ha llamado. Y es por eso que hoy hemos invitado a un especialista que nos va a ayudar, nos va a dar las claves para poder salir a la calle sin temor. Y es que sucede que se está presentando un síndrome que se llama síndrome de la cabaña, y es el miedo a salir a la calle después de este confinamiento de algunos meses en el que hemos estado sometidos. Es por eso que hoy le doy la bienvenida al maestro. Él es el psicólogo Manuel Hernández. Manuel es maestro en clínica y psicoterapia psicoanalítica y además es director general de Descubriéndote. Doctor Manuel, muchísimas gracias por estar en Plenilunia. Te damos la más cordial bienvenida a este espacio. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Claro que sí, Manuel, pues bienvenido. Y justamente como lo comentaba, amigos, antes de iniciar de lleno con la entrevista, los quiero invitar a que, si ustedes lo consideran pertinente, háganos llegar sus preguntas en los comentarios de Facebook que están abajo. Todas las preguntas, las dudas que tengan y las inquietudes, por favor, escríbanlas, y nosotros con mucho gusto al final de este programa, que durará media hora, vamos a planteárselas al doctor, al especialista, para que también él nos pueda contestar estas dudas. Y bueno, vamos a empezar, doctor. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, primero, para entrar en materia, ¿qué es este síndrome que se llama síndrome de la cabaña y cuáles son sus características principales? Bueno, como usted bien lo mencionó ahorita en la introducción, es, en términos muy concretos, un miedo a salir a la calle, es un miedo a contactar con las personas fuera de casa. Evidentemente ahorita el miedo más grande que todas las personas tienen es contagiarse y que esto represente un riesgo no solamente para su salud, sino también incluso es una confrontación muy clara con la muerte. También implica, por ejemplo, el temor a subirse a un transporte público, a relacionarse con otras personas, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Este síndrome tiene su origen como un resultado psicológico que experimentan las personas que han estado en un estado como de confinamiento o de aislamiento o de encierro, según las circunstancias. Por ejemplo, las personas que llegan a prisión y que pasan meses o años encerradas, pues llegan a presentar este síndrome. Otros son aquellos que, por ejemplo, llegan a ser hospitalizados por alguna situación delicada de salud y que también se aventaron alrededor de varias semanas o meses pues en el hospital, llegan a experimentar este temor. Y por supuesto ahorita nosotros que estamos en un confinamiento producto de una situación pandémica, pues empieza a generar como ciertos estragos a nivel psicológico, y la seguridad es uno de los elementos que más se va a ver mermada. Sí, lo que pasa es que yo creo que todos hemos pasado por muchas cosas durante este periodo de confinamiento. O sea, finalmente muchas de las personas que hemos estado prácticamente durante estos 4 meses en casa, que solo salimos para lo necesario, pues hemos transitado por una serie de emociones, desde el miedo, principalmente la incredulidad, ¿no? De que este virus haya hecho presencia y nos haya cambiado toda la vida. Pero también justamente este miedo al contagio, doctor. Es que es muy importante lo que nos comentas, si nos puedes ampliar un poco esta cuestión, porque creo que uno de los miedos y angustia que más se presenta es que nuestros seres queridos salgan a la calle o nosotros mismos y se puedan contagiar en el transporte o en la calle o al tener contacto con otras personas. Pero dinos, me imagino que de alguna manera es razonable el tenerse cierto de inquietudes,
¿hasta dónde deja de ser algo relativamente normal en la condición humana y llega a pasar a algo patológico? Mire, yo creo que habría que ir como haciendo una especie de recuento. Es decir, primero lo veíamos muy a la distancia cuando se empezó a hacer como toda la noticia en China. Tuvimos una especie de acercamiento cuando empezaron los casos en Italia, en España principalmente. Ahí todo lo seguíamos viendo como a la distancia. Cuando empieza a llegar todo este tema a nuestro país, y que se dicta por primera ocasión el que vamos a estar en un estado de cuarentena, las personas pues como que lo empezaron a tomar como con cierta calma, ¿sí? Existía el miedo, existía, como usted bien lo mencionó, por otro lado la incredulidad. Empezaron a haber teorías que hablaban de cuestiones conspiracionales, ¿no? Si era un virus químico, una guerra química entre Estados Unidos y China y cosas como esto, ¿no? Y finalmente esto en un principio implicó un periodo de adaptación, es decir, de estar habituados a salir todos los días y andar en un ajetreo constante, el tener reuniones todo el tiempo, a estar guardados en casa, implicó mucha adaptación. Y esa adaptación implicó al inicio que la gente empezara a ver qué rutinas podía elaborar en casa. Empezaron a surgir ideas de, pues no he acomodado mi closet, no he pintado la casa, no he reparado tal área de la casa, y entonces empezaban a hacer eso. Se empezaron a generar actividades en familia, por ejemplo los juegos de mesa, el convivir un poco más, ver alguna serie en Netflix, entre otras cosas. Y entonces aparentemente todo estaba bien. Sin embargo, este estado de aislamiento, por supuesto que genera una serie de cambios en todo sentido, porque, por ejemplo, no es lo mismo que te tengas que levantar a las 6 de la mañana para ir al trabajo y que sepas que tienes el tiempo contado para que salgas, para que llegues al trabajo, etcétera, a de pronto decir, me despierto a las 7:30, en 10-15 minutos medio me arreglo, porque algunos medios se arreglaban, ¿no? Y entonces ya se conectaban para empezar a hacer alguna labor de oficina y quizá alguna junta, algunas llamadas, y por ahí empezó ese cambio. Pero esto empezó a alterar varias cosas: la hora de dormir, la hora de despertar, las horas de los alimentos y la cantidad de alimento, porque no es lo mismo que estés en la oficina, que te entra la llamada, que vas a la reunión, que te mueves de piso y una serie de cosas que te traen activo, a que de pronto estés en una pasividad muy marcada, y por eso muchas personas empezaron a comer de más. De ahí que vinieron algunos memes y algunas bromas en torno a que, pues cómo iniciaste la pandemia y cómo ibas a salir de la pandemia y toda la cuarentena. En este sentido, también empezaron a haber alteraciones con los ciclos del sueño, y de pronto las personas notaban que en el día experimentaban cierta pesadez, cierto cansancio, ¿no? Y entonces de pronto era así como de, ¡ay, qué ganas tengo de dormir! Pero se esperaban a la noche con la esperanza o la expectativa de que el sueño les venciera y pudieran tener un sueño reparador. ¡Oh, sorpresa! De pronto se daban cuenta que eran 10, 11 de la noche, 12, y vuelta para allá, vuelta para acá, y no se podían dormir. O si no, podían dormir unas 3, 4 horas, y a las 3, 4 de la mañana ya se habían despertado. Y entonces toda esta serie de cambios empezaron a sorprender a las personas. Esto empezó a generar fatiga, irritabilidad, ansiedad, estrés, ¿no? Las parejas empezaron a enfrentar retos muy importantes, porque yo lo vi así como terapeuta. Muchos ya traían algunas dificultades y algunos conflictos que, pues, el estar en el trabajo o salir a hacer actividades cotidianas, pues permitía como que se fuera sorteando o como que no se dieran esos problemas. Pero de pronto estar 24/7 ahí juntos hizo que todos estos problemas afloraran o que se acentuaran. De hecho, una de las razones por las que se implementó el tema de la ley seca es que se temía, principalmente en el norte del país, que los maridos pues tomaran alcohol, se emborracharan y llegaran a temas de violencia con sus parejas, ¿sí? Bueno, pero que de hecho sí está sucediendo, doctor, ¿no? Sí sucedió un poco, digo, es otro tema, pero lamentablemente fue una de las situaciones que se presentaron en esta pandemia, justamente. Continúe, doctor, por favor. Sí, es justamente eso, y lamentablemente sí ha ocurrido. Incluso, si ya lo pongo en un contexto de lo familiar, pues también podemos observar cómo muchos papás, principalmente las mamás, han pues incrementado como sus índices de violencia hacia los niños. ¿Por qué? Porque se generó un estrés muy, muy grande, porque yo lo veo de esta forma. Los niños pequeñitos, que estoy hablando entre 3 y 6 años, el de pronto tener a papá y a mamá en casa todo el tiempo es el mejor regalo que les pudieron dar.
porque eso es lo que pedían, de estar todo el tiempo delegados en la escuela, con los abuelos, con la niñera, como cada quien se organizaba en casa, a de pronto tener a papá y a mamá fue como lo mejor, y entonces se vuelven más demandantes, y querían jugar con ellos, y querían que los vieran hacer cosas, pero el papá pues tenía que estar en la videollamada, tenía que estar sacando pendientes del trabajo, y la mamá pues en varias cosas, no solo el trabajo, era preparar el desayuno, la comida, la cena, lavar los trastes, ¿no? Aparte, observa de pronto para los que tuvieron la oportunidad de que los niños empezaran a tomar clases en línea, pues estar supervisando que el niño pusiera atención. Empezaron a ocurrir detalles interesantes. Las mamás empezaron a dar cuenta que de pronto las quejas que los profesores lanzaban en torno al comportamiento de sus hijos era muy cierto. Es muy curioso cómo ese fenómeno social también ha tenido sus estragos, porque la dinámica que veníamos viviendo es que muchos papás pensaban que los profesores no estaban haciendo su trabajo y que solo se quejaban de los niños o que los etiquetaban y una serie de cosas. Y oh sorpresa, el tener a tu hijo 24/7, estarlo supervisando para que esté poniendo atención en las clases, para que haga las tareas, los trabajos, etcétera, y ver cómo son en realidad, evidentemente pues genera desesperación, frustración, hartazgo. Estos niños que son inquietos y que de pronto pues no dimensionan que la mamá está conectada en una videollamada, que es importante, y llegan y mamá, puedes jugar conmigo, mira mi dibujo, esto y lo otro. Ese tipo de cosas ha hecho que se incremente mucho los niveles de violencia, en el sentido que se desesperan, les dan la nalgada, la cachetada, el coscorrón, etcétera. Entonces todo este tipo de cambios y ajustes pues se ha venido acentuando, porque primero todo el mundo la esperaba como pues unos 2 meses, y así esperaban que sucediera. De pronto, cuando pasó ya mayo, empezó a entrar una angustia más grande, porque ahí es donde se genera algo que nosotros le llamamos una sensación de atrapamiento. Es decir, a nivel psicológico hay personas que la angustia y el estrés les hace sentir que esto no va a acabar, ¿sí? Y entonces eso genera pánico, genera estrés. El síndrome de la cabaña tiene en algún sentido 2 aristas. Hay personas que su personalidad es como más extrovertida, más desinhibida, son personalidades que tienden, por ejemplo, a tener reuniones todo el tiempo, ocupaciones y actividades como ir al gimnasio, cosas que son recreativas y que les llenan. Entonces, estas personas en particular empezaron a tener una desesperación, una irritabilidad muy grande, porque no podían hacer su vida de manera cotidiana. Primero se mentalizaron en, ok, hay que cuidar nuestra salud, si nos encerramos un tiempo, esto nos va a permitir volver a salir y retomar nuestra actividad, ¿no? Empezaron a frustrarse y empezaron a experimentar síntomas como ansiedad, como miedo y cuadros depresivos. Y son los que más anhelan y añoran poder volver a retomar actividades. Incluso son de las que, ahora que se dio oportunidad de pasar al semáforo naranja, pues empezaron a ver la forma de empezar a salir más, o eran los que buscaban el mínimo pretexto para poder salir, así fuera a la farmacia, al súper, lo que sea, pero intentar como tener un respiro. Y por otro lado, está otro perfil de personalidad con aquellos que son más introvertidos, menos sociales, que incluso han tenido dificultad en esa esfera. Para ellos este tema de la cuarentena les vino pero como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque esto representa no tanto contacto social, no tener que estar haciendo ciertos esfuerzos. Yo puedo decir algunos pacientes adolescentes que venían teniendo situaciones de acoso, o donde pues no se sentían cómodos o bien integrados en su círculo, pues les vino perfecto. No tenerse que arreglar, preocuparse por las bromas que les van a hacer, poder poner la pantalla en off al momento de las clases, fue genial. Y esto al final del día pues no es tan positivo, porque somos seres sociales y necesitamos esta parte de interacción y de poder socializar con otros. Pero bueno, esto pues va dependiendo del tipo de personalidad que tenga uno, o la capacidad de resiliencia para ver cómo va recibiendo este tipo de situaciones. Yo lo que podría decir ahorita como en un sentido descriptivo es que los síntomas principales de alguien que presenta el síndrome de la cabaña está principalmente fobia o pánico, ansiedad, miedo, angustia. Algunos llegan a tener como dificultades para concentrarse, una sensación de desesperanza, inquietud e irritabilidad o ira. Esos son como los principales síntomas que presentan las personas que están ya experimentando este cuadro.
Sí, yo creo que hemos pasado todos por esas etapas, quizás a lo mejor pues hemos permanecido más a veces incrédulos o sorprendidos o tristes o en fin, pero finalmente creo que hemos hecho un esfuerzo para tratar de salir adelante, doctor, y adaptarnos, como dices. Pero yo me pregunto, ya explicaste un poco cómo lo viven las madres de familia o los padres de familia, los adolescentes. Pero a mí me gustaría saber, de acuerdo a ver, con tu experiencia, ¿esta situación la están viviendo de manera diferente los hombres de las mujeres por su misma condición, por su rol de género? Es decir, las mujeres por todas las situaciones que viven, experimentan de una manera y los hombres de manera diferente. ¿Nos puedes explicar esto? Las diferencias en cuanto a las emociones que se están presentando en ellos y en ellas, por favor. Mira, yo como lo he estado observando, yo creo que el asunto no tendría que ver con una diferencia de género. Yo creo que sí tiene que ver más con un tema de personalidad. Quien tiene mayores recursos a nivel emocional para tolerar situaciones adversas, es quien tiene mayor capacidad ahorita de ir sobrellevando esta crisis. Yo lo que he visto es que, por ejemplo, las mujeres tienden a ser un poquito más aprensivas. Evidentemente, a diferencia de los hombres, son más expresivas. Y bajo esa premisa, muchas de ellas sí se están dando a la tarea de buscar un apoyo psicológico, se están dando a la tarea de ir con el médico y ver que les apoye con algún antidepresivo, con algún ansiolítico o algo que les ayude a contener un poquito todos estos estados emocionales que se están presentando como consecuencia del confinamiento. Los hombres lo experimentamos igual que las mujeres, la diferencia es que se reprimen más. La diferencia es que no buscan tan fácil la ayuda, tratan de hacerse los fuertes, pero yo diría que al final del día las angustias y las ansiedades están a flor de piel. Incluso, si cabe aquí el ejemplo, yo plantearía esto. He tenido la oportunidad de dar conferencias virtuales tanto a padres de familia en escuelas como a los propios alumnos. Y una experiencia bien interesante que me ocurrió fue una conferencia que di a toda una generación de sexto de primaria y a toda la secundaria en un colegio. Y lo que te puedo compartir es que al cierre de la charla, cuando hablamos de temas como la angustia, el miedo, el estrés, etcétera, además de pedir como algunas estrategias o tips para manejar la ansiedad, la angustia y el estrés, están muy preocupados por sus papás. Estaban muy preocupados por los papás que tenían que salir a trabajar y que veían que algunos no tomaban las precauciones que necesitábamos tener en cuenta, como la careta, el cubrebocas y este tipo de cosas. Y entonces su miedo era que sus papás regresaran contagiados, ¿sí? Fue bien interesante ver cómo los jovencitos pudieron expresar o externar esas ansiedades en el lugar del adulto, ¿sí? También externaban estas ansiedades de cosas que escuchan con los papás, de que si le bajaron el sueldo temporalmente el 20, el 50%, que si el papá ya perdió el trabajo y entonces no encuentra nada en este momento y se siente desesperado, que si hay una deuda de una hipoteca, que si hay deuda de lo que sea. Y entonces es interesante cómo todo esto va permeando y no queda solo a nivel del adulto. A mí me ha tocado ver adultos que sí, efectivamente están preocupados por cuánto tiempo va a seguir este tema, qué tanto va a impactar. Sabemos perfecto y se sobreentiende que una de las razones por las que en realidad se ha pasado al semáforo naranja no tiene nada que ver con que haya bajado el número de contagios o con que estemos ya en una posibilidad de avance. Sabemos que se está buscando rescatar la economía justo porque ya muchas empresas no están resistiendo este paro absoluto o este paro parcializado, ¿sí? Y en ese sentido, pues evidentemente esto trae un impacto para las familias, porque sí ha habido pues despidos masivos, ha habido muchas personas que les bajan a 20, ha sido el 20, el 30 y el 50% su sueldo, y va desde el mes, los 3 meses o hasta los 6 meses. Muchos corporativos incluso ya se plantearon el regreso a las oficinas hasta enero, ¿sí? Entonces todo esto viene generando una serie de reacciones a nivel emocional en términos de estrés, angustia, ansiedad, melancolía, nostalgia, depresión. O sea, es un mix emocional lo que se está viviendo. Entonces, aterrizando un poquito lo que me decías, yo diría, no creo que haya diferencia significativa en términos de género, creo que más bien es en términos de la personalidad y los recursos emocionales que tenemos para poder hacer frente a esta situación. Muy bien.
Importante, recursos emocionales que tengamos. Algo que me llama la atención de lo que comentas, doctor, es este estudio con los chicos de primaria que están preocupados por sus padres. Y quizás exactamente no vemos que cada miembro de la familia, desde los padres de familia, la madre, el padre, o los hijos, los adultos mayores también, yo creo, doctor, que son otro sector que están también muy, muy vulnerables ante esta situación. Ojalá más adelante nos des algunas recomendaciones para ellos. Pero, ¿sabes cómo yo lo he vivido? ¿Cómo lo percibo? Cuando estamos atentos, por supuesto, a las indicaciones que nos dan las autoridades sanitarias. Y cuando nos dicen, vamos a salir para julio, ahora nos vamos hasta agosto, ahora nos vamos a septiembre, nos regresamos al semáforo rojo nuevamente, siento que cada noticia es como un retroceso y es como un golpe emocional. Yo así lo siento. De que, ¿sí? Bueno, ahora nos vamos de julio, ahora nos vamos hasta agosto, luego hasta octubre, luego hasta diciembre. Dices, wow, esto nunca va a acabar y realmente ahí viene la desesperación. Doctor, hablando de estos recursos emocionales que nos comentas, por favor, empieza a darnos algunas recomendaciones, algunas claves justamente para manejar de la mejor manera todas estas emociones, los miedos, las angustias, el temor a esta situación, por favor. Mira, yo creo que tenemos que trabajar de manera muy importante con el juicio de realidad. Y el juicio de realidad implica aceptar las cosas como son. Por muy dolorosas, por muy amenazantes que resulten, hay que aceptarlas. Y esto es el primer elemento para poder avanzar e incluso adoptar una actitud resiliente. La resiliencia, como sabemos, implica que una persona tenga esta capacidad de que frente a un evento adverso, que en este caso es el COVID, o todo lo que trae como repercusión, uno tenga esa posibilidad de primero aprender de ello, ver qué cosas positivas puedo sacar a propósito de ello, y tratar de desechar aquello que no me sirve, que solo me genera estrés, angustia o malestar. Un ejemplo muy, muy claro de esto es, hubo muchas personas que han aprovechado este tema de espacio, de detención del tiempo, para de pronto, por ejemplo, tomar el curso que no habían podido tomar, ponerse a leer los libros que no habían podido leer, ¿no? Para ponerse al corriente en cosas que traían atrasadas. Entonces, ahí es como esta capacidad que tiene el ser humano para encontrar algo bueno en lo malo. Por ahí muchos los hombres de negocios dicen que una crisis es una oportunidad. Y de verdad, no es un tema motivacional. Si uno de pronto se permite observar esto, algo podemos sacar de todo ello. Yo creo que aunque esto es un tema a nivel mundial, a cada quien lo interpela de manera individual. Cada quien trae algún asuntito que podría valorar, que podría resolver. O sea, por ejemplo, yo lo decía de esta forma en una entrevista que me hicieron. Vamos a pasar 40 días con nuestros hijos o con nuestra pareja encerraditos, guardaditos. Esta es una oportunidad única de vida. Los niños crecen y se van rapidísimo. Y en ese sentido era pensar en cómo sí puedo aprovechar este tiempo con mis hijos versus decir, híjole, qué desesperación, ya no sé qué hacer con los niños. ¿Se me explico? Entonces, juicio de realidad y una capacidad o actitud resiliente para mí serían las dos esenciales. Si ya lo queremos trasladar al punto de lo práctico, estructura y el diseño de rutinas es fundamental. El que uno, por ejemplo, mantenga establecido un horario para despertarse, para dormir, horarios para comer, para desayunar, etcétera, para hacer ejercicio y para hacer ciertas tareas, es fundamental en este sentido. Cuando uno decía, me levanto a las 6, tengo que entrar a las 8 al trabajo, a la 1 salgo a comer y a las 5 tengo la salida y luego voy por los niños, uno en esos horarios, sin darse cuenta de manera simbólica, tenía un límite. Esos límites sostienen o contienen de manera simbólica. Cuando te quedas en una situación en blanco, es como no tener límites. Y no perdamos de vista que este tema de la pandemia le vino a pegar a un punto medular en el ser humano, el miedo a la incertidumbre. El ser humano no sabe vivir en incertidumbre, necesita todo el tiempo que le digan qué se hace, cómo se hace, por qué se hace y para dónde se hace. Si obtiene eso, obtiene contención emocional, porque ya está todo delimitado. Entonces, por eso la estructura es tan importante. Realizar ejercicio se vuelve medular. Eso ayuda muchísimo.
Mantener contacto social también es fundamental, aunque sea a través de llamadas, videollamadas, de WhatsApp, de lo que sea. Es importante tener contacto con esas personas que son valiosas o significativas para nosotros y con quienes podamos compartir un poquito nuestra experiencia. Y eso da pauta para el siguiente punto, que es la expresión emocional. Y que las personas tengan esa posibilidad de decir, estoy aburrido, me siento fatigado, estoy cansado, y que escuche que el de enfrente se siente igual, es una forma de sentir que, no soy el único. Eso genera cierta sensación de alivio. Pero también el estar hablando y expresando todo lo que pensamos y sentimos es una forma de procesar las emociones. Ahora, algo que para mí me parece muy importante es lo siguiente. Si yo me doy cuenta que estoy experimentando estrés, angustia, ansiedad, desesperación, y que estos síntomas no reducen, yo tengo que pensar en buscar apoyo profesional, porque probablemente esto me esté afectando más de lo que yo mismo pensaba. Sí, doctor. Ese sí es muy importante, el justamente diferenciar cuándo yo puedo manejar estas emociones, estos sentimientos, y cuándo necesito ayuda. Por favor, ubíquenos ahí. ¿Cuál sería la diferencia? Mire, por ejemplo, si yo veo que van varios días que no he podido conciliar el sueño, pero hago mi esfuerzo por hacer alguna actividad física que me desgaste durante el día, trato de acomodar mis horarios de sueño, y de pronto empiezo como a recuperar esa posibilidad de descanso reparador, entonces puedo estar tranquilo. Pero si yo veo que ya llevo más de 3 semanas donde no puedo dormir, donde ya mi ritmo del sueño se alteró porque justo por el cansancio durante el día necesito dormirme un par de horas, o me termino levantando a las 11 de la mañana y durmiéndome a las 4 de la mañana, entonces eso en términos del sueño ya es un factor que habla de, si en términos de la alimentación estoy comiendo demasiado y ya subí de peso de manera razonable. Por ejemplo, he escuchado personas que han subido hasta 10 kilos, ¿no? Entonces ahí algo ya está pasando. Si todo el tiempo estoy irritable, si me siento desesperado, nostálgico, algo ya está pasando ahí. Es momento de pedir ayuda. Correcto, doctor. Pues miren, ya están llegando las preguntas y, por ejemplo, la pregunta Cintia Carrillo, ella pregunta, es un tema muy importante que pregunta Cintia. ¿Es normal sentir ansiedad cuando sales al súper? ¿Es importante sentir ansiedad cuando sales al súper? No, yo creo que más bien es normal. ¿Es normal sí. sentir ansiedad cuando sales al súper? Sí, por 2 razones. Justamente el tema del síndrome de la cabaña lo decíamos al inicio. O sea, después de estar bastante tiempo aislado o guardadito y saber que vas a salir, genera angustia, ansiedad, el hecho de pensar que pueda ocurrir algo donde yo me pueda contagiar. Y entonces eso es normal. Yo les diría que es una reacción natural del ser humano. El miedo al contagio en este caso es normal, y el miedo es una emoción que nos ayuda a no bloquearnos y a salirnos de situaciones que nos pongan en riesgo. En ese sentido, la idea no es no salir si necesitas hacerlo, como es por ejemplo ir a hacer tu súper o ir al médico. El asunto es como decir, utilizo mi miedo para tomar conciencia de salir con mi cubrebocas, salir con mi careta, llevar mi gel antibacterial, que regreso y el tapete y me baño y toda esa serie de cosas que estamos implementando como una medida de seguridad. Entonces, sí es normal. Correcto, doctor. Aquí también Carla Rodríguez comenta, muy enriquecedor escucharte, doctor Manuel, siempre nos ayuda. Muchas gracias. Saludos de la familia Uribe Rodríguez del Instituto de La Paz, aquí comenta Carla. Muchas gracias. Doctor, otra inquietud también acerca de los adultos mayores. En este sector, pues la situación también es muy especial. Ellos son muy vulnerables por una serie de situaciones, padecimientos que ya tienen y mucho miedo. Por favor, dinos, o a ellos, a los adultos mayores que nos ven en este momento, ¿cuáles son las recomendaciones para el manejo de emociones en ellos? Miren, es que aquí yo pensaría un poco en esto. El adulto mayor, porque ya su salud probablemente viene en detrimento, pues empieza a contactar o a conectar más con la posibilidad de la muerte, porque el COVID finalmente nos está confrontando de manera muy fuerte con el tema de la muerte.
Entonces, en este sentido, ellos empiezan a experimentar angustia, estrés, ansiedad, al igual que nosotros, y yo diría, las recomendaciones van de la misma línea, o sea, que se cuiden, que procuren que otros les apoyen en ciertos temas como es surtir un súper, salir a cualquier situación que ellos requieran cubrir, y que se apoyen en los jóvenes para, por ejemplo, generar sus pagos o cualquier cosa como esto, y estar atendiendo hoy más que nunca su salud. Sí, o sea, seguir al pie de la letra las indicaciones de su médico me parece como pieza clave para que ellos puedan estar un poco más tranquilos. Y yo creo que también sería importante el comentarles que hacen, es decir, hacen mucho por su salud, por ellos mismos, por ellas mismas, el permanecer en casa y tratar de estar tranquilos, porque algunos de ellos ya están como desesperados y piensan que a lo mejor si se salen con algunas medidas ya eso será suficiente, pero yo creo que sí es importante que sepan que el permanecer en casa aún es un punto muy importante para su salud. Sí. Muy bien, doctor. Otra pregunta de Maribel Ramírez. Ella nos dice, doctor, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para tranquilizar a los adolescentes con este temor exagerado que tienen que mueran sus padres? Bueno, ahí hay que entender algo. El adolescente, a ver, voy a contextualizar rapidísimo. El ser humano experimenta 4 ansiedades a lo largo de su vida. Una es el temor a la aniquilación, que es como temor a morir, que esa se experimenta en los primeros 2 años de vida. Después viene las ansiedades de separación, luego algo malo va a pasar y finalmente la pérdida del amor. La pérdida del amor de manera central se experimenta en la adolescencia. Es un momento en donde para el adolescente su identidad o la búsqueda de la misma se vuelve un patrón fundamental. El sentido de pertenencia es importantísimo, pertenecer a un grupo, a un equipo, a una comunidad, a una familia. Bajo esa premisa, ellos empiezan a tomar mayor conciencia de lo que puede ser un proceso como la muerte. Y el hecho de que ellos vean la posibilidad de que papá o mamá enfermen y que pudieran faltar, es algo que llena de mucho estrés y mucha angustia. Ahí yo lo que diría es, una manera en la que nosotros podemos cuidar a nuestros hijos y podemos ser un modelo para ellos, es tomar todas esas precauciones que nos están indicando. O sea, si yo no tengo necesidad de salir, si mi trabajo da la posibilidad que yo me mantenga resguardado, me mantengo resguardado. Y esa es una forma de darle tranquilidad a mi hijo. Si tengo oportunidad de pedir el súper en línea, lo pido en línea y no salgo. Si tengo que salir al súper, si tengo que salir a trabajar, con todas las precauciones que se están indicando y a tratar de cuidarme lo mejor posible. Esa es la mejor forma en la que yo he visto que mis adolescentes pacientes se sienten más seguros de que papá y mamá no les vaya a pasar algo. Pero sí es normal que ellos empiecen a enfrentar este estrés, esta angustia, esta ansiedad, y hay que entender que no solamente es su realidad, el COVID, sino también es su proceso de desarrollo o la etapa en la que se encuentran la que deriva en este tipo de ansiedades. Correcto, doctor. También otro comentario de Ingrid Joquebet. Ella comenta muy interesante y nos manda saludos. Doctor, bueno, también están llegando otras preguntas, pero ya estamos cerrando la entrevista. La verdad es que todo esto ha sido muy interesante. Y, por ejemplo, Jorge Ugalde pregunta, ¿puede hablar sobre el problema de la somatización de los conflictos de ansiedad que están sucediendo en esta pandemia? Pues para hacerlo como muy breve, por el tema del tiempo, voy a ponerlo así. El ser humano es integral. Y en ese sentido, pensémoslo de esta forma. Tiene la parte física y la parte emocional. Y cada uno representa como una especie de vaso de agua. Si yo a este vaso, que es el emocional, le empiezo a vertir agua, va a llegar un punto en que su capacidad se va a ver rebasada. Lo que pasaría en un vaso es que se derrama, pero en el ser humano, en lugar de que esto se derrame, es como decirle a la parte física, ayúdame. Y entonces todo lo emocional se empieza a trasladar hacia la parte física, y es cuando nuestro cuerpo, de manera muy inteligente, empieza a lanzar alguna especie de síntomas que dan cuenta de ese dolor emocional que no se está pudiendo trabajar. A eso se le llama somatizar.
Ujú. Entonces, por ejemplo, hay personas que frente a angustia, estrés, experimentan, por ejemplo, gastritis, colitis nerviosa, Exacto. y algún otro tipo de situación física, ¿no? Incluso temas de la piel también tienen que ver con somatización. Correcto, doctor. Otra pregunta que nos llega y la verdad es que me parece muy interesante. ¿Qué opciones puede tener las personas sin recursos para pagar una terapia? Así es la pregunta. Bueno, yo pienso que en este momento están saliendo muchas instancias que están dando oportunidad para atender a las personas o apoyarlas en un sentido emocional de manera gratuita o a bajo costo. Se me ocurre lo siguiente: yo te puedo proporcionar los datos de algunas instancias que están haciendo este tipo de ejercicios, que se metan a tu página y tú lo publicas o algo por el estilo. Ahorita en este momento sí me agarraste desarmado, no los tengo a la mano, pero sí busquen, o sea, hay instituciones que están haciendo este tipo de ejercicio. Correcto, doctor. Sí, por supuesto que si alguna persona está interesada, con mucho gusto el doctor nos va a dejar estos datos y nosotros con mucho gusto en Plenilunia se los proporcionamos. Doctor, finalmente, yo creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que nos has comentado de cómo manejar las emociones, pero a reserva de que tú nos digas al final algún mensaje para terminar la entrevista, muy puntualmente, recuérdanos muy puntualmente algunas 4 acciones que las personas tendrían que hacer, que les recomiendas muy puntualmente para manejar el síndrome de la cabaña. Muy puntualmente, 4 consejos que les des. Mantener una estructura, es decir, tener una rutina, realizar ejercicio físico, mantener contacto social y expresión de emociones. Muy bien. Siempre es bueno expresar lo que sentimos y decir las cosas y no tratar de evitar no quedarnos con esas cosas en nuestro interior. Es correcto, ¿verdad, doctor? Muy bien, doctor. Pues algo más que quieras agregar para cerrar la entrevista, por favor. No, pues agradezco mucho que me hayas brindado la oportunidad de este espacio. Espero que hayamos podido clarificar para las personas que nos están escuchando qué es el famoso síndrome de la cabaña y que entendamos que eso es algo natural que se experimenta producto de un confinamiento. Y bueno, pues dar carta abierta para que si alguien desea algún tipo de respuesta a preguntas que por ahí no se pudieron todavía leer por cuestión de tiempos, a través tuyo podríamos responderlas vía correo electrónico o algo como eso. Claro que sí, doctor. Pues yo me despido del psicólogo Manuel Hernández. Él es maestro en clínica y psicoterapia psicoanalítica. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y amigos, amigas de Plenilunia, gracias por habernos acompañado en esta emisión de Plenilunia junto a ti. Y recuerden que la próxima semana estaremos con un nuevo tema para ustedes. Que estén muy bien y nos vemos para la próxima. Buena tarde.